Hoy en Músculo Geek, el aumento del teletrabajo, sus cifras y los cambios que ha provocado en nuestros hábitos. Boomers, Millennials, Nerds y Geeks. Todos respiramos tecnología. Bienvenidos a hablar de ella y a ejercitar nuestros conocimientos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Músculo Geek, tu podcast semanal de tecnología. Hola y bienvenidos a este nuevo capítulo de Músculo Geek, un nuevo día de la marmota aquí en Santiago de Chile. Seguimos en modo cuarentena y hoy vamos a tratar el tema del teletrabajo, pero ya visto desde un punto de vista de las cifras que nos ha ido dejando esta modalidad de hacer nuestras tareas remuneradas, por así decirlo, y que se ha visto ya extendida por más o menos un mes y medio, y que desde luego ya ha generado números que son bastante importantes. Lo primero es contarles que hasta marzo de este año el teletrabajo había aumentado hasta en 17 veces, y en la segunda semana de marzo pasamos a tener un 72% de las empresas que habían implementado el modo de home office. ¿De dónde saco todos estos datos? Hay una encuesta y estadísticas que realizó la empresa Randstad y que nos ha dejado bastante información y datos importantes que son los que vamos a usar para poder debatir y comentar en este capítulo del podcast. En esta encuesta se detalla que de ese 72% de empresas que implementaron home office durante marzo, un 53% de ellas decidió tomar la elección del teletrabajo cuando el Ministerio de Salud y el gobierno informaron que la propagación del virus en nuestro país había entrado en fase 4. Recordemos que la fase 4 implica que la trazabilidad de contagios ya no es posible, que ya no podemos identificar quién nos contagió, y por tanto el contagio ya es masivo. Dado eso, las empresas decidieron implementar el teletrabajo e ir a literalmente guardarse a sus casas. Las empresas tienen desde luego dos posibilidades. Una es dejar de producir y detener sus operaciones, lo cual sabemos todos lo que ello implica. Y la otra es implementar el teletrabajo. Ciertamente hay empresas que no pueden implementar teletrabajo porque no está dentro de las capacidades de su rubro, y otras que lo pueden hacer de manera parcial. Es por esto que la encuesta también se preocupó de indicarnos cuáles son las áreas de las empresas que lograron entrar al teletrabajo y ponerse en marcha dentro de esta nueva modalidad. Las áreas que lideran este nuevo formato son finanzas y recursos humanos con un 17%, seguidas por ventas y marketing, cada una con un 12%. Luego, y un poco más abajo, y ciertamente me parece extraño este número, quizás puede ser por el tipo de empresas que fueron consultadas, esta tecnología e informática con un 9%. Mientras que aún más atrás se ubican las áreas legales, operaciones y producción. Las áreas legales con un 7%, operaciones también con un 7% y producción con un 3%. En tanto, la encuesta indica que un 9% dice que toda la empresa está funcionando en modología teletrabajo. Y un 7% menciona que han agregado otras áreas como mantenimiento, seguridad, cobranza, asuntos regulatorios, entre otras áreas. Pero de todas estas estadísticas nos aparecen algunas cosas anexas que implican cambios, adaptaciones y, por así decirlo, regulaciones. Las empresas quieren saber si sus empleados están trabajando realmente o están sacando la vuelta, como quisieran hacerlo si la gente estuviera trabajando físicamente en las oficinas de la empresa, de la organización. Esto
es posible porque existen software que nos permiten aplicar esta observación remota del empleado, pero ciertamente tiene sus limitaciones en cuanto al aspecto legal. No todas las empresas, al enviar a teletrabajo, alcanzaron a pasarle el equipo de trabajo a su personal. Algunas empresas no trabajan con notebooks, sino que trabajan con computadores de escritorio de tarro y tienen pantalla por separado. Entonces la gente no alcanzó a llevarse su equipamiento a la casa y tuvo que empezar a trabajar con el notebook personal en su casa y conectarse a la VPN y todo. Hay cosas que están dentro de la legalidad y de lo que podría ser aceptado dentro del pensamiento del empleado. Una de ellas es que, claro, para yo poder trabajar necesito estar conectado con la documentación de la organización, y para eso desde luego yo acepto instalar una VPN porque me va a facilitar el trabajo y me va a dejar como que si estuviera dentro de la organización. Y también están los aplicativos de comunicación para poder hacer una videoconferencia y estar en contacto en las reuniones, estar relativamente presente en las reuniones, que son aplicaciones que ya hemos estado viendo en capítulos anteriores, como son Zoom, Meets, Hangouts, Skype y tantos otros. Esas son herramientas que la gente va a instalar sin ningún problema, pero una herramienta de monitoreo de lo que yo estoy haciendo en mi computador, de lo que yo estoy navegando, de con quién estoy hablando, si me paso mucho tiempo chateando, si me paso viendo mucho tiempo YouTube en mi computador, eso no está permitido. Eso está permitido sí, solo si tú lo haces o lo hacen dentro de el equipo que te fue proporcionado por la organización, teniendo la organización la obligatoriedad de avisarte y decirte: oye, aquí hay un software que te está monitoreando y las condiciones en las que nosotros te podemos dar un warning, por así decirlo, son las siguientes. O sea, tiene que ponerte de sobreaviso, pero en ningún caso eso puede ser posible que se haga cuando el computador es personal. O sea, es el computador que tú te compraste, tú te pagaste y que tienes en tu casa para tu diversión y cosas personales, no para trabajo. Ahora bien, claro, esto va a depender siempre de la legislación de cada país. En nuestro caso, nosotros tenemos una legislación que es reciente y que por mi parte tendría que revisar para asegurarles que es así. Una legislación tan reciente como que se firmó en marzo de este año a raíz de todo este asunto, para así poder regular de cierta manera el teletrabajo, y se preocuparon de cosas bastante triviales o sencillas, como por ejemplo, ¿qué pasa si un trabajador en horario de trabajo tiene un accidente en su casa? ¿Eso es considerado un accidente laboral? ¿Eso es un accidente de casa? Bueno, todo depende, y eso está visto en la nueva legislación que fue, como les decía, publicada en marzo de este año. Bueno, hay algunos otros datos estadísticos que nos ha dejado esta modalidad de teletrabajo, que de un día para otro pasó a ser de obligación, y que ya dejó de ser un beneficio, porque hasta hace no mucho el teletrabajo para muchas empresas era un beneficio que estaba siendo adoptado por empresas clásicas y grandes para así poder atraer talento joven que ya no consideran por ejemplo los bonos de fin de año, no sé, el ticket restaurante y todas esas cosas como un premio o como un incentivo para poder entrar a esa compañía, sino que ellos prefieren, y sobre todo las generaciones ya más millennial, aunque en mi caso por edad y por año de nacimiento calzo en la generación millennial, las generaciones ya que nacieron en los 90, mediados de los 90, consideran que eso no son tantos beneficios, sino que son más bien obligaciones de la empresa, y que un beneficio es poder tener más tiempo para ti, y entre ellos está el trabajar desde casa, poder compartir tu tiempo entre el trabajo y tus
gustos personales y aficiones personales de una mejor manera. Yo no sé en qué va a quedar esto. Si van a haber empresas que definitivamente van a decidir mantener la operación, o van a nacer empresas que van a evitar pagar una oficina y que la operación va a ser toda remota. Esto va a ser un cambio de paradigma, ciertamente. Y lo más probable es que entremos a repensar la manera de trabajar. No hay ninguna imposibilidad para trabajar de manera remota si es que la empresa implementa todo lo que tiene que implementar. Por ejemplo, métodos de comunicación que sea una misma herramienta estándar para todos, una nube en donde estén todos los documentos que se necesitan, y políticas de seguridad para proteger los datos y la información de la empresa, porque ciertamente no es lo mismo trabajar desde casa, en donde estás conectado a una red pública, que trabajar en la oficina, en donde estás conectado a una red privada y estás literalmente enjaulado y tus datos están protegidos. Les comento otros datos impresionantes que dejó estas primeras semanas en marzo de la modalidad de teletrabajo. En los primeros días de la semana del 21 de marzo, más de 60.000 reuniones remotas se realizaron. En los primeros 2 días de la semana del 21 de marzo, más de 60.000 reuniones remotas. Mientras que el tráfico en internet se disparaba a más de un 25%. Según Cisco, en su plataforma Webex, en las primeras semanas registraron de manera local más de 30.000 reuniones en su plataforma, mientras eso de manera diaria, o sea, todos los días en las primeras semanas 30.000 reuniones, o más de 30.000 reuniones, con un promedio de 87.000 participantes en reuniones de manera diaria. Alrededor del mundo, medido en 221 países, ellos evidenciaron que se generaron 6.200 millones de minutos de reuniones en línea. 6.200 millones de minutos en línea. Son muchísimos, lo que evidentemente se ha visto reflejado en el aumento de la carga de internet, y que nos ha visto imposibilitado de navegar a la manera que esperamos. Es algo que ya habíamos comentado también en capítulos anteriores. Desde marzo se ha visto aumentado en un 25% el tráfico de voz en la red de datos, y un aumento en el tiempo de navegación. Esto lo indica Entel, mientras que para BTR indican que el aumento del tráfico llegó en su red hasta un 40%. En Chile, además, durante la semana del 9 al 15 de marzo, la venta de notebooks e impresoras se elevó en un 2.5% más en comparación a la misma semana del año anterior. Lo cual no es menor, pero ciertamente la Cámara de Comercio indica que esto no puede ser así como producto solamente de la pandemia, pero sí es un dato a la causa, que ciertamente, dado los hechos, es probable que así sea. Otro hecho importante es que las empresas indican que solo un 47.4% de ellas estaba preparada para soportar el escenario por más de 2 semanas. Y aquí cae una duda. Ha pasado casi un mes y medio. ¿Cuántas de estas empresas han logrado sobrellevar bien el teletrabajo y se han adaptado a las condiciones que hoy día el aislamiento social está proponiendo? En mi caso, y por lo que he podido ver en la gente a mi alrededor, no ha tenido problemas para trabajar en teletrabajo, y las cosas se han seguido haciendo, quizás no a la velocidad de antes, ni con la celeridad de antes, pero sí las cosas siguen avanzando y no se han detenido. Ciertamente, como decía al principio, todo va a depender del rubro al que se dedique la empresa. Nada, así terminamos un nuevo capítulo de Músculo Geek. Recordarles a todos que estamos en Twitter, Facebook, en Instagram, en Twitter y en Facebook como Músculo Geek, en Instagram como Músculo Geek-CL. También estamos en YouTube como Músculo Geek. Tenemos
nuestra página web www.musculogeek.pro para que nos sigan ahí en todas las redes sociales, en nuestra página web. Así que ya saben, péguense una suscribida, una me gusteada y toda esa cháchara de las redes sociales. Nos vemos en un próximo capítulo. Y recuerden que si ustedes se suscriben, eso pronto nos dará de comer y podremos decir chao jefe. Así que por ahora nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao. Y así cerramos un capítulo más. Esperamos haber exprimido tus neuronas y que tus placeres geek se hayan saciado. Nos escuchamos en pocos días más para ejercitar la mente y tener un cerebro fit en Músculo Geek.